Lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Continuamos con la unidad número 6. Esta unidad se titula Literatura del Realismo. Vamos a la semana 1. Anticipación, actividad 1 en equipo. Leemos el texto Oliver Twist. Dice el texto. Los pobrecillos estaban sometidos a la crueldad de la señora Mann, una mujer cuya avaricia la llevaba a propiciarse del dinero que la parroquia destinaba para cada niño, para su manutención, de modo que aquellas indefensas criaturas pasaban mucha hambre y la mayoría enfermaba de privación y frío. El día de su noveno cumpleaños, Oliver se encontraba encerrado en la carbonera con otros dos compañeros. Los tres habían sido castigados por haber cometido el imperdonable pecado de decir que tenían hambre. El señor Bloom, celador de la parroquia, se presentó de forma imprevista, hecho que sobresaltó a la señora Mann. Se asustó. ¡Ay! Ya me cacharon, dice. El hombre tenía por costumbre anunciar su visita con antelación, tiempo que la señora Mann aprovechaba para limpiar su casa y asear a los muchachos, a los niños, ¿verdad? Ocultando así las malas condiciones en las que vivían los pobres muchachos. El celador dijo: vengo a llevarme a Oliver Twist, dijo el celador. Hoy cumple 9 años y ya es mayor para permanecer aquí. Ahora mismo lo traigo, dijo la señora Mann, saliendo de la habitación. En la parroquia el hambre seguía atormentado, o sea que fue de mal a peor, ¿verdad? A Oliver y a sus compañeros solo les daba una cucharada de pasta al día, excepto los días de fiesta, en que recibían, además de la pasta, un trocito de pan. Uy, al cabo de 3 meses, los chicos decidieron cometer la osadía de pedir más comida, y tras echarlos a la suerte, le tocó a Oliver hacerlo. Bueno, ahí le tocó el castigo. Ahí lo mandaron a pedir y ya ven lo que le pasó. Oliver se levantó de la mesa, se acercó al director y dijo: por favor, señor, quiero un poco más. ¿Qué? Preguntó el señor Lincoln, muy enfadado. Por favor, señor, quiero un poco más, repitió el muchacho. El chico fue encerrado durante una semana en un cuarto frío y oscuro. Ahí pasó los días y las noches, llorando amargadamente. Solo se le permitía salir para ser azotado en el comedor delante de todos sus compañeros, Charles Dickens. Bueno, qué crueldad la que vivió este pobre muchachito. Bueno, vamos a nuestro cuaderno diario y vamos a responder estas 5 preguntas. La primera pregunta: ¿qué se narra en el fragmento? ¿De qué trata? El texto narra de cómo vivió Oliver Twist en su infancia, donde vivió hambre, castigo por pedir comida a los encargados de cuidarlo. Podemos decir que trata de la ingratitud que pasa un menor cuando no vive con sus padres. ¿Cómo ocultaba la señora Mann las malas condiciones que vivían los niños? Con anticipación se ponía a limpiar la casa y a asear para mostrar otra apariencia. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué fue castigado Oliver en la parroquia? Por decir: por favor, señor Lincoln, quiero un poco más de comida. Se le castigó por pedir más comida. ¡Qué barbaridad! Me gusta que los niños pidan comida porque sabemos que están saludables. Si no comen es porque están enfermos. Describimos a los personajes del texto. Oliver Twist, un niño que vive crueldades por parte de las personas que le cuidan, tanto en el orfanato como en la parroquia. La señora Mann es una mujer cuya avaricia la ha llevado a apropiarse del dinero que la parroquia destinaba a cada niño para su manutención en el orfanato. El señor Linky es el encargado de dar de comer a los jóvenes de la parroquia, pero no les daba lo suficiente. Impone castigos si le piden más. Como era el trato que recibían los niños. No les daban de comer lo necesario, recibían castigos, azotes y no tenían buen cuidado. Ya se enfermaban. Uy, estaba mal eso. Continuamos. Vamos con gramática, los actos del habla. Actividad 2. Leemos la información, los actos del habla. Es una teoría que explica que la acción de hablar implica otra acción: desear, enunciar, preguntar, ordenar, describir, entre otras dimensiones del acto de habla. El acto locutivo es el enunciado o expresión misma. Ejemplo: puedes regalarme agua. El acto ilocutivo es la intención del enunciado, o sea, la acción. Ejemplo: pedir agua. El acto perlocutivo es el efecto que se realiza por el hecho de haber enunciado o expresado algo. Ejemplo: haber recibido agua o no haber recibido agua. Tipo de acto: directo:
son aquellos que expresan directamente la intención del enunciado. Ejemplo, enciende el televisor. Indirecto, son aquellos donde se expresa o indica de modo indirecto el propósito del enunciado. Ejemplo, deberíamos de hacer algo. Leemos la información sobre los diferentes valores que puede presentar los actos y locutivos. Vamos. Tenemos tipos asertivos. Definición. Se afirma, se niega, se describe, se define o se informa sobre algo, sobre el mundo. Ejemplo, este día llueve muy fuerte, mañana iré a San Salvador. Directivo, se espera que el oyente haga algo, preguntar, invitar u ordenar. Ejemplo, pueden hacer silencio, podemos ir a la piscina. Compromisorio, el hablante se compromete a realizar algo, jura, garantiza, apuesta y promete. Ejemplo, juró amar a mi perro. Mañana sí iré a verte. Expresivo, se expresan sentimientos y actitudes. Felicitar, quejarse, agradecer, etc. Me siento orgulloso de ti. Vamos a un ejemplo. Siento mucha angustia. Declarativo. Se crea una situación nueva en el estado de las cosas, de las personas o del mundo. Bautizar, decretar, fallar o nombrar. Ejemplo, los hombros, hijos meritísimos, los, los nombro, ya estamos, los nombro, los hombros, los nombro hijos meritísimos de la ciudad. Lo declaro marido y mujer. Menos mal que no dijo marido y Harry. Clasificamos los enunciados según el valor ilocutivo que presenta. Enunciado, vamos a ver, vamos a resolver esta actividad. Tenemos, por favor, señor, quiero un poco más. ¿Qué tipo de acto de habla sería ahí? Tenemos el siguiente, siguiente enunciado. Te prometo que no volveré a robar. Tipo de acto de habla serían, más comunes serían. Cuando dice, por favor, señor, quiero un poco más, es directivo. Cuando dice, te prometo que no volveré a robar, compromisorio. Está comprometiendo. Continuamos. La novela realista. Actividad 3. Leemos información. El realismo literario. Leamos. Es un movimiento artístico literario que se surge en Europa entre los siglos XVIII y XIX. Busca describir la realidad de manera objetiva. Rehuye las perspectivas idealistas de la vida y muestra los problemas que aquejan a la sociedad. Como ahí el muchacho ahí que están haciendo cuidados en el orfanato. Exponentes de la literatura realista. Tenemos de Francia, viene Honoré de Balzac, 1799-1850, y Gustave Flaubert, 1821-1880, de Inglaterra. Charles Dickens, 1812-1870, de Prusia, León Tolstoy, 1828-1910, y Fyodor Dostoyevski, 1821-1881, de España, Benito Pérez Caldo, 1843-1920. Los factores contextuales que propiciaron el aparecimiento de la literatura realista fueron más. ¿Qué es lo que propició que apareciera este tipo de literatura? La revolución industrial, que abrió nuevas formas económicas urbanas, provoca el surgimiento de las clases proletariado, o sea, que los empleados, y el ascenso de la burguesía, la gente con pisto. El positivo francés de Auguste Comte, 1798-1856, corriente filosófica que sostiene que el conocimiento y los hechos deben basarse en datos verificables mediante la experiencia. La teoría revolucionista de Charles Darwin, 1809-1882. Los seres vivos se adaptan a la realidad, las cuales hacen una selección de los más fuertes sobre los más débiles. Los estudios de la genética de George Mendel, 1822-1884. Los seres vivos actúan y ya vean influencia por el medio en que viven y por su herencia genética. El marxismo de Karl Marx, 1818-1883. Filosofía ideológica y política que explica la vida del hombre sobre la base de las relaciones económicas entre las diferentes clases sociales y la lucha de los proletariados ante el capitalismo humano.
Características de la literatura realista. La descripción verosímil de la realidad. Ahí está diciendo la verdad, nada que encubriendo. Se describe de manera minuciosa y objetiva. La presentación de los problemas sociales, el sufrimiento de las clases sociales bajas, la función sociológica de la novela. Se busca despertar la conciencia y la empatía, presentando las causas y las consecuencias de los problemas sociales, con el objetivo de que sean transformados. La utilización del lenguaje sencillo presenta un estilo más fácil y preciso. Personajes complejos. Se utilizan personajes con una psicología que se desarrolla durante toda la historia y presenta las clases sociales. Abundan personajes burgueses, con billete, vean. Comentamos con la clase algunos aspectos del contexto y las características del realismo. Ahí podemos hacer los comentarios que pensemos. Vamos con lo siguiente. El naturalismo, vamos a ver, es otro tipo de literatura. Es una corriente de realismo, se tiende de forma más aguda, explorando las dinámicas que rigen la realidad. Es decir, el naturalismo explica las razones por las que el comportamiento humano se manifiesta de una forma determinada y cómo se comporta. Ese comportamiento está condicionado con aspectos físicos, psíquico, hereditario y social. En efecto, el naturalismo mantiene varias características de la literatura realista, pero las inclina hacia el aspecto más profundo que implican hechos que el realismo solo describía. Exponente de Francia viene Émile Zola, 1840-1902. De España, Emilia Pardo Bazán, 1851-1921. Y de Rusia, Máxima Gorki, 1868-1966. Características de las novelas naturalistas. El materialismo y el determinismo. Las acciones y los comportamientos del ser humano se ven influenciados por el contexto social en que desarrolla y por su herencia genética o su apacimiento biológico mental. Vamos, continuamos. Perspectiva aguda de los fenómenos de la realidad. La novela naturalista trata de explicar el comportamiento del ser humano al exponer las causas que lo generan. El descenso hacia las capas más desfavorecidas de la sociedad y la representación de personajes complejos. La novela naturalista presenta los ambientes y las situaciones más sordidas de la realidad y los personajes con una psicología compleja que pertenecen a los estados más bajos de la sociedad. Continuamos. Completamos el siguiente cuadro comparativo entre la literatura realista y la naturalista. Veamos lo que nos dice la novela realista. Podemos decir, número uno, se centra más en describir la realidad. Número dos, pretende fotografiar la crueldad de la realidad para que el lector sea consciente de los problemas de la sociedad. Número tres, aparecen personajes de diferentes estratos sociales. Número cuatro, solo muestra o describe los problemas de la sociedad. Ahora vamos con la novela naturalista. Vamos a ver qué es la diferencia de la novela realista. Podemos decir, número uno, se concentra más en explicar la realidad, porque los seres humanos actúan de una forma determinada a partir de los aspectos sociales, biológicos, genéticos, etc. Número dos, predomina las historias de la persona más pobre de la sociedad. Número tres, demuestra el origen de los problemas sociales. Continuamos. Ahora vamos a leer el siguiente texto. Lectura de texto literario. Actividad 4. En equipo. Leemos el texto. Crimen y castigo. Vamos a ver lo que le está este señor que está castigado por haber cometido un crimen. La verdad es que, como sabes, mi madre está a falta de recursos y que mi hermana, que por fortuna es una mujer instruida, se ha visto obligada a ir de sitio a otro como niñera. Todas sus esperanzas estaban concentradas en mí. Yo estudiaba, pero por falta de medios hube de abandonar la universidad. Aún suponiendo que hubiera podido seguir estudiando. El mejor de los casos habrían podido obtener dentro de 10 o 12 años un puesto como profesor de instituto o plaza de funcionario con un sueldo anual de 1.000 rublos. Pero entonces las inquietudes y las privaciones habrían acabado ya con la salud de mi madre.
Para mi hermana, las cosas habían podido ir todavía peor, dice, y para verse privado de todo, dejar a la propia madre en la necesidad de presenciar el deshonor de una hermana. ¿Para qué todo eso? Para enterrar a los niños y fundar una nueva familia destinada igualmente a padecer de hambre. En fin, todo esto me dio a apoderarme del dinero. Esto es todo, naturalmente. Hice mal en matar a la vieja. Pero basta ya, dice. No, no, exclamó Sonia, angustiada. No es eso. No es posible, tiene que haber algo más. Creas lo que creas. Te he dicho la verdad. Pero qué verdad, Dios mío. Al fin y al cabo, Sonia, yo no he dado muerte más que a un vil y malvado gusano. O sea, que una señora que usurera, según dicen. Ese gusano era una criatura humana. Cierto, ya sé que no era gusano, dijo Rakhimov, mirando a Sonia con una expresión extraña. Además, lo que acaba de decir no es de sentido común. Tienes razón. Son motivos muy diferentes los que impulsaron a hacer lo que hice. Levantando de súbito la cabeza como si sus ideas hubieran tomado un nuevo giro que le impresionaba y le reanimaba. No, no es eso. Lo que sucede sí es esto. Lo que tú, lo que sucede es que soy orgulloso, envidioso, perverso y vil rencoroso. Y para decirlo todo ya que he comentado, propenso a la locura. Acabo de decir que tuve que dejar la universidad. Pues bien, a decir verdad, po- podía haber seguido en ella. Mi madre me había enviado el dinero de las matrículas y yo había podido ganar lo necesario para comer e investir. Sí, lo habría podido ganar. Habría dado lección, me las ofrecían a 50 copes. Así lo hace Ramuniche, pero yo estaba exasperado y no acepté. Me encerré en mi agujero como la araña en opinión. Ya conoces mi tabuco, porque estuve en él. Ya sabes, Sonia, que el alma y el pensamiento se ahogan en las habitaciones bajas y estrechas. Raskolnikov, aunque miraba a Sonia al pronunciar estas palabras, no se preocupaba por saber si ella le comprendía. La fiebre volvía a dominarle y era presa de una sobreexaltación. En verdad, había mucho tiempo que no había conversado con ningún ser humano. Sonia comprendió que aquella trágica doctrina constituía su ley y su fe. Bueno, hay que hablar con una persona que está enfermita, ¿va? Demente, ¿va? Pero bueno, sigue la lectura. ¿Qué, qué luchas interiores he librado? Si supieras hasta qué punto me enojaban estas inútiles discusiones contigo mismo. Mi deseo era olvidarlo todo y esperar una nueva vida. Pero especialmente anhelaba poner fin a mis soloquios. O sea, solo que imagino que estar hablando en su mente, ¿verdad? No creas que fui a poner en práctica mis planes inconscientes. No lo hice todo tras maduras reflexiones, y eso fue lo que me perdió. Sobrellevé hasta el final el sufrimiento, ocasionado por estos desatinos, y después trate de expulsarlo. Yo maté no por cuestiones de conciencia, sino por un impulso que solo a mí me atañía. No quiero engañarme a mí mismo sobre este punto. Yo no maté por acudir en socorro de mi madre, ni con la intención de dedicar el bien de la humanidad, el poder y el dinero que obtuviera. No, no, yo solo maté por mi interés personal. Más que el dinero, necesitaba otra cosa. Ahora lo sé, comprendeme. Yo necesitaba saber si era un gusano como los demás o un hombre. Si era capaz de franquear todos los obstáculos, si osaba inclinarme para tomar el poder, si era una criatura temerosa o si procedía como él que ejerce un derecho. Fyodor Dostoyevsky. Va, contestame, va.
Resolvemos y luego socializamos con las clases. Primera pregunta. A partir del texto explicamos las siguientes características del naturalismo y la presentación del personaje complejo. Esta característica se observa en la psicología de Raskolnikov, ya que las acciones de forma de pensar son muy confusas. Al mismo tiempo, cuando explica los motivos de su crimen, se puede pensar que sus motivos fueron circunstanciales, pero luego aparece que fueron causados por la locura. Bueno, el diablo me obligó a hacerlo. Dice, bueno, así decía la, la película del conjuro. Al cachudo le echaba la culpa. Perspectiva aguda de los fenómenos de la realidad. Esto se observa cuando se concluye de que Raskolnikov Tayukon es una clara explicación de que la violencia y la enajenación son generados como respuesta a la imponencia de las personas ante un sistema social que no permite el desarrollo económico. Eso sí se da siempre. ¿Cuánto obstáculo cuando uno quiere estudiar? ¿Cuánto obstáculo le ponen? ¿Verdad? No, no, no. Y el crecimiento académico de las personas en una sociedad capitalista. ¿Cuáles son las razones por las que Raskolnikov asesinó a la señora? Porque necesitaba dinero para ayudar a su familia y además porque piensa que le hace un favor a la sociedad ya que piensa que los usuarios son malos. ¿A qué se refieren estas palabras? Ya sabes, Sonia que el alma y el pensamiento se ahogan en las habitaciones bajas y estrechas. ¿Será que Sonia entendió las palabras? Pues bueno, si nosotros las vamos a traducir al español. Se refiere a que la pobreza puede llevar a la locura, ¿sí? Al hambre, desesperación. ¿Cuál es la acción principal que se narra? La confesión que le hace Raskolnikov a Sonia sobre un homicidio que intenta comunicar el autor con este texto, que el origen de la violencia es un sistema social que impide el desarrollo pleno de la persona. Vamos con el siguiente. Vamos con Oliver Twist. Actividad 5 en equipo. Leemos el texto. A la mañana siguiente, el señor Bucle entró en la hacienda. Vengo a encargar un ataúd y un funeral para una pobre mujer de la parroquia. Aquí tiene la dirección. Ahora mismo voy, contestó el de la funeraria. Oliver, ponte, ponte la gorra y ven conmigo. Caminaron por las calles sucias y miserables. Cuando llegaron a la casa indicada, subieron hasta el primer piso y el señor Sowerberry llamó con los nudillos. Una muchacha de unos 13 años abrió la puerta y ambos entraron. Dentro de la casa el espectáculo era estremecedor. Agachado frente a una chimenea sin lumbre había un hombre flaco y pálido. A su lado, una vieja sentada en un taburete. Más allá, unos niños harapientos mirando hacia el cadáver, que yacía en el suelo cubierto con una manta. Cuando el señor Sowerberry hizo intención de acercarse al cuerpo sin vida para realizar su trabajo, el hombre flaco se levantó como una centella gritando: ¡Que nadie se acerque a mi esposa! No obstante, el encargado de la funeraria sacó de su bolsillo una cinta métrica y se arrodilló junto al cuerpo sin vida. ¡Ah! Gimió el hombre, hincándose de rodillas junto a la difunta. La han matado de hambre. Voy a mendigar para ella y me metieron en la cárcel. Al día siguiente se celebró el entierro cuando el señor Sowerberry y Oliver volvían a la funeraria. El hombre preguntó: bueno, muchacho, ¿te gusta este oficio? La verdad es que no mucho, señor. Charlie Dickens. Resolvemos. Explicamos las características del realismo a partir del fragmento A. Descripción del verosímil del mundo. Esto se observa en todo el texto, ya que el hecho que se menciona posee una similitud con la realidad. Presentación de sus problemas sociales. Esto se observa en la muerte de la mujer que murió de hambre, ya que la única persona que le daba sustento había sido encarcelada. Utilización de un lenguaje sencillo. Se observa en todo el texto. Las descripciones son sencillas y el lenguaje ocupado es fácil.
de fácil comprensión. Va. Hoy vamos con consolidación, actividad 6. Leemos el texto. Siempre vamos con Oliver Twist. Va. Vamos, vamos a ver qué más nos dice. Al fondo había una casa y ella dirigido sus pasos solo. Cuando la tuvo delante se dio cuenta de dónde se encontraba. Dios mío, pensó, es la casa de noche. El miedo se apoderó de él y decidió huir. Estamos hablando de Oliver Twist, pero no sabía a dónde dirigirse y se encontraba muy débil. Subió los escalones y en un último esfuerzo llamó a la puerta. En aquel momento se derrumbó contra la puerta. Tengan piedad de mí, suplicó con voz entrecortada. Sin mucha delicadeza, Hilder agarró a Oliver por una pierna y un brazo, lo arrastró hasta el salón y ahí lo dejó tendido en el suelo. Se puso a gritar. Señora, señorita, hemos cogido a uno de los ladrones. Yo le disparé en medio de aquel bullicio. Se oyó una voz femenina tan suave que al instante hizo a reinar la paz. Ya vienen los angelitos para para Oliver, va. Al fin un poquito de pava. Pobrecillo, exclamó. Está herido, herido de gravedad, contestó el mayordomo. Llévenlo con mucho cuidado a la habitación de arriba y vaya a buscar a un médico. Vaya al paraíso, encontró Oliver. El doctor adoptó una actitud de misterio, de misterio, y antes de contestar, cerró cuidadosamente la puerta. ¿Han visto ustedes al ladrón?, preguntó. Creo que deben ustedes verlo. Les aseguro que su aspecto le va a sorprender. Cuando entraron a la habitación, vieron asombrada que en la cama yacía un muchacho agotado por el dolor, en vez de un peligrosísimo delincuente como ellas esperaban. ¿Qué es esto?, preguntó la señora Miley. Este chiquillo no puede ser un ladrón. Los seres más jóvenes y más bellos, re- repuso el doctor, son a veces las víctimas preferidas del crimen y del vicio. Ya vamos a explicar eso. Suponiendo que tenga usted razón, dijo la señora Rose, está bien posible que este muchachito no haya cometido nunca el amor, nunca haya conocido, ya lo están, como le puedo decir, ya lo están justificando, porque hace eso, estaba actuando así. Ah, este muchachito no haya conocido nunca el amor de una madre ni el calor de un hogar, y que el hambre le haya forzado a asociarse con los peores de la sociedad. ¿Va? ¿Y tú, querida tía, consideras todo esto antes de permitir que se lleven a este pobre niño a la cárcel? Gracias a ti jamás he echado de menos el amor de unos padres, pero podría haberme ocurrido. Bueno, ya están justificando a Oliver, un poquito de papa. Y hoy estaría tan desamparada como este niño. Oh tía, ten piedad de él. Ya están abogando por Oliver. Güey, qué bonito. Contesta, resolvemos. Contestamos las preguntas. Resolvemos. Porque la señorita Ross y la señora Miley deciden ayudar a Oliver. Ross es huérfana y comprende lo que le ha sucedido a Oliver. Y le pide a su tía Miley, que ha sido como su madre, que ayuden al chico. Aunque antemano, Miley ya se lo había propuesto, porque consideraba que el muchacho no era malo, solo era víctima de la circunstancia. ¿A qué se refiere el doctor con estas palabras? Los seres más jóvenes y más bellos son a veces las víctimas preferidas del crimen y del vicio. Que los jóvenes, y más si son de buen parecer, son principales víctimas de mentes malvadas. O sea que éstas se deben cuidar mucho de este tipo de personas. ¿Cuál es la función social del texto? ¿Cuál es la intención del autor con este fragmento? Con esto se nos intenta decir que comprendamos que los jóvenes que hacen maldades son así porque nadie los supo orientar. Estas por ley deben tener alguien que los oriente para que hagan el bien, como pasó con Ross, que la respaldó a tía. O sea que, como queriendo decir que todos tenemos que tener a alguien que nos esté guiando por un buen camino. ¿Va? Si no tenemos, mentes malvadas se van a apoderar de ellos y los van a hacer cometer cualquier crimen. ¿Va? Va. Socializamos las respuestas con la clase. Va. Hoy vamos con la actividad en casa. Investigamos sobre las diferentes teorías del teatro. Teoría sobre el teatro de Stanley Nislawinski.
Vamos con el teatro épico, teatro realista, son las cuatro teorías que encontramos: teatro de la crueldad y teatro de lo absurdo. Vamos a ver teatro épico. Aborda temas sociales en una serie de escenas dependientes que intercalan la idea histórica para dirigirse a la audiencia, con análisis de argumentos o documentación. El texto realista se caracteriza por presentar obras de profundo lirismo, por abordar temas de violencia y sexualidad, por presentar personajes con psicología compleja y por hacer crítica social. Teatro de la crueldad. La intención de este estilo teatral es que el público sea consciente de cómo la humanidad es influenciada por las leyes naturales y por sus conflictos internos, anhelos y obsesiones. Y por último tenemos el teatro del absurdo. Se caracteriza por poseer tramas que parecen no tener sentido, diálogos coherentes y situaciones llenas de humor y carentes de lógica, en, la- en las que los actores actúan de forma verosímil. Bueno, me imagino que cuando dice coherentes de lógica, bueno, que están hablando casi como Patricio Estrella, Bob Esponja, ¿va? El Chavo del Ocho, que a veces no tiene sentido las locuras que hacen, ¿va? Bueno, eso ha sido todo, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.